El lavavajillas se aclaró y cantó, sin notar el impacto. Con una cuchara en la mano su voz resonó entre los finos cristales. Por otro lado, el chef millonario se detuvo, hipnotizado por la escena. Desde ese momento, él sabía. Algo lo cambiaría. Todo. Si esta historia le ha interesado, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y decirnos qué ciudad nos está viendo. Continuamos. El vapor se subió a espirales perezosos a través de la cocina industrial de Le Petit Jardin, considerado el restaurante más sofisticado de la capital. Entre la tilintia de los cubiertos y el zumbido constante de las sartenes, Elena frotó los platos con la misma dedicación como de costumbre, pero sus labios se movieron sutilmente, dejando que una melodía que pocos prestaron atención allí. A los años, Elena convirtió la rutina exhaustiva en su pequeña parte del camino. La cuchara de metal, siempre limpia y pulida, sirvió como micrófono durante las largas horas de trabajo. Su voz, incluso contenida, estaba cuidando un poder que hacía que el otro personal de la cocina ocasionalmente se deteniera para escuchar, aunque fingían no darse cuenta. Y el amor es como un vino que necesita madurar. La tarareó, mientras que sus hábiles manos se deslizaron sobre la disminución del restaurante. La letra era su propia composición, algo que mantuvo en su corazón, junto con tantos otros sueños aún no cumplidos. El reloj marcó casi la medianoche, y el movimiento en el restaurante comenzaba a disminuir. Era el momento en que a Elena le gustaba más, cuando podía rendirse un poco más a la música, sin temor a perturbar el servicio. Los últimos clientes ya se habían roto, dejando platos elaborados y vasos de cristal con marcas de lápiz labial. En la sala principal, Alexandre, Strauss, el dueño de Le Petit Jardin, estaba hablando con su novia Beatriz Müller, heredero de un imperio de bodegas. Hizo un gesto con entusiasmo, planeando el evento de gala que tendría lugar la noche siguiente, cuando anunciarían oficialmente su compromiso con la alta sociedad. «Querido, necesito que todo sea perfecto mañana. Papá hizo un punto de llevar nuestro vino más prestigioso a la ocasión», dijo Beatriz, ajustando la postura impecable en su vestido de diseñador. Alexandre asintió distraídamente. Sus pensamientos deambulaban al nuevo menú que planeaba. Fue entonces cuando un sonido diferente captó su atención. Una voz cristalina, casi etérea, cruzó las paredes de la cocina. Intrigado, se levantó, ignorando el aspecto de interrogatorio de Beatriz. Al empujar la puerta de la cocina, la voz se hizo más clara. Alexandre viajó el medio ambiente con los ojos hasta que encontró su origen. La joven lavadora de platos, que ni siquiera había notado su presencia, todavía estaba cantando, usando una cuchara como un micrófono improvisado. El chef estaba paralizado. En sus 15 años de carrera, después de haber comandado restaurantes en París y Nueva York, Alexandre nunca había experimentado un sentimiento tan único. La voz de Elena llevaba una emoción cruda y verdadera que contradice completamente el entorno refinado y a veces artificial de Le Petit Jardin. Fue entonces cuando Elena, girando para mantener algunos platos, notó la presencia del chef. Inmediatamente su voz murió en su garganta y sus manos se sacudieron ligeramente, casi golpeando su montón de platos que sostenía. «Por favor, no te detengas», dijo Alexandre, su voz normalmente autoritaria, ahora suave y casi suplicante. «¿Tu voz? Es extraordinario». Elena sintió que su rostro ardía de vergüenza. Hace 3 años, trabajando allí, era la primera vez que el chef condujo la palabra directamente a ella. Sus ojos cayeron al uniforme simple, manchado por agua y detergente. «Lo siento, chef, no volverá a suceder», murmuró, volviéndose rápidamente hacia el fregadero. «No, no entiendes», se acercó Alexander, su rostro generalmente severo ahora, iluminado por una idea repentina. «Mañana tendremos un evento de gala aquí en el restaurante. Quiero que cantes». Elena amplió los ojos, seguros de que había entendido mal. «Pero, chef, solo soy el lavavajillas. Y he sido camarero en 1910 en París», dijo, sorprendiéndose con la confesión que nunca había hecho a nadie. «Mañana a las 8.
No llegues tarde. Antes de que Elena pudiera protestar, Alexandre ya había dejado la cocina, dejándola asombrada entre las pilas de platos y el vapor que todavía subía. Al otro lado de la puerta, Beatriz estaba esperando con una expresión intrigada, pero simplemente sonrió, manteniendo a sí mismo el secreto de esa voz que acababa de descubrir. Elena terminó su turno esa noche con un corazón rápido y una mente llena de dudas. Mientras mantenía su delantal simple y estaba preparada para regresar a casa, una sensación extraña la invadió. Era como si, después de ser invisible, alguien finalmente lo había visto realmente. El día amaneció con Elena, dividido entre ansiedad e incredulidad. Sus manos temblaban mientras buscaba en el pequeño armario del modesto apartamento que compartió con su madre, Dona Clara, en las afueras de la capital. Entre las pocas piezas de ropa, encontró un simple vestido azul marino, un regalo de graduación del curso técnico de gastronomía que nunca se completó. «Mamá, ¿realmente crees que debería ir?», Elena preguntó mientras ajustaba el vestido frente al espejo roto. Dona Clara, quien hasta entonces observó a su hija en silencio, se acercó con una sonrisa enigmática. «Algunas oportunidades son como puertas que abren solo una vez en mi vida, mi hija. No tengas miedo de cruzarlos». Había algo en los ojos de su madre que Elena no podía descifrar, una mezcla de esperanza y aprensión que parecía tener más significado de lo que revelaron sus palabras. Antes de que pudiera preguntar, Dona Clara ya había salido de la habitación, volviendo momentos después con una pequeña caja de terciopelo. «Este collar fue de tu abuela», dijo, quitando una delicada cadena con un colgante en forma de hoja. «Ella siempre dijo que era para ocasiones especiales. Creo que es una de ellas hoy». Le Petit Jardin era irreconocible cuando llegó Elena. Las luces suaves iluminaron el jardín interior, convirtiéndolo en un escenario de cuento de hadas, elegantemente decorados, con arreglos florales blancos y cristales de refinación, ocupaban el espacio donde normalmente estaban las mesas regulares del restaurante. Al entrar en la puerta trasera, como de costumbre, Alexander sorprendió a Elena, que la estaba esperando en la cocina. «Viniste», dijo con una sonrisa de aprobación, «pero no para la entrada de servicio. Hoy eres nuestro invitado especial». Mientras lo llevaban al salón principal, Elena podía sentir el aspecto curioso y claramente despectivo de otros empleados. María, su cocina, le susurró algo a otro camarero, y ambos se rieron discretamente. El salón principal estaba lleno de figuras importantes de la sociedad. En los fabricantes, los críticos gastronómicos y las celebridades hablaron con entusiasmo, los tazones de champán en sus manos, completamente ajenos a la presencia de la joven que generalmente lavaba sus platos. Beatriz Müller, impresionante con un vestido rojo de alta costura, se acercó a una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Entonces, este es el artista que mencionaste, querida». «Elena será nuestra sorpresa musical esta noche», respondió Alexander, ignorando el tono condescendiente de su novia. La noche avanzó, y Elena sintió que su corazón latía más fuerte y más fuerte. Entre los invitados notó la presencia de René Montenegro, el crítico gastronómico más influyente del país, conocido por su crítica ácida y haber destruido la reputación con solo unas pocas palabras. Cuando Alexandre se acercó a la marca para pronunciar su discurso, Elena sintió que se acercaba el momento. El chef habló sobre la tradición, la excelencia y la pasión por la gastronomía, valores que habían hecho de Le Petit Jardin una referencia nacional. «Y hoy», continuó, «tengo el placer de presentar una voz que descubrí en nuestra propia cocina, una prueba de que los talentos más extraordinarios pueden estar en los lugares más inesperados». Elena subió al escenario con sus piernas temblorosas. El micrófono frente a él parece mucho más intimidante que su vieja cuchara de metal. Cuando comenzó la canción, cerró los ojos y dejó que su voz fluya, cantando la misma canción que solía cantar entre los platos. Fue entonces cuando Beatriz, visiblemente contradicho de la atención que recibió Elena, decidió tomar el control de la situación.
Interrumpiendo la presentación, tomó el micrófono. Queridos amigos, me tomo este momento para hacer un anuncio especial. Su voz resonó en el salón. Alexandre y yo somos novios oficialmente. Y para celebrar, papá trajo una sorpresa, Chateau Mont d'Or, el vino que hizo famosa nuestra bodega. El anuncio tomó por sorpresa a Elena. Desorientada por la abrupta interrupción y el zumbido que siguió, se topó con sus propios pies, chocando con un camarero que pasó una bandeja de tazas. El contenido rojo estornudó directamente sobre el vestido de Beatriz, manchando la delicada tela. Un silencio mortal se hizo cargo del pasillo. Beatriz, con los ojos brillantes de ira, miró a Elena como si pudiera fulminarla allí mismo. «Tuyo. Eres incompetente. Mira lo que hiciste». Las discretas risas y los comentarios malvados comenzaron a circular a través del pasillo. Elena, sintiendo las lágrimas, se quemó los ojos. Hizo lo único que seguía pensando. Ran. Crucó la cocina y siguió el corredor de la espalda, buscando un lugar para esconderse de la humillación. Sus pasos la llevaron a un pequeño depósito en el subterráneo del restaurante, una babosa donde alguien rara vez fue. Allí, entre cajas polvorientas y botellas antigas, Elena dejó que las lágrimas corrieran libremente, el colgante en forma de sábana que pesa alrededor de su cuello como un recordatorio de algo que no entendió completamente. Mientras intentaba recompensarse en el almacén oscuro, Elena se limpió las lágrimas con la espalda. El lugar estaba lleno de cajas viejas y botellas polvorientas, iluminadas solo por la luz débil que provenía de una pequeña ventana inclinada. Fue entonces cuando su mirada capturó algo inusual. Una vieja caja de madera, a diferencia de las otras, parcialmente oculta detrás de algunas botellas vacías. Movido por una curiosidad inexplicable, Elena se acercó. La caja tenía delicadas tallas de vides y rizos de uva, y una inscripción casi borrada con el tiempo: Winery Vale dio Ouro. Sus manos temblaron tocando la madera envejecida. Algo en ese nombre despertó un recuerdo lejano, como una canción larga y forzada. Al abrir la caja, encontró una serie de documentos amarillentos con el tiempo. Entre ellas, las fotografías antiguas mostraron una pareja joven y sonriente frente a extensos viñedos. La mujer en la foto, Elena se dio cuenta con un comienzo. Fue increíblemente similar a su madre cuando era joven, y el hombre tenía los mismos ojos que veía todas las mañanas en el espejo. «No puede ser», murmurada para sí misma, mientras sus dedos se deslizaban sobre las fotografías. Entre los documentos, encontró documentos de propiedad, registros de producción de vinos y cartas comerciales, todos fechados todos con el nombre de sus padres, Clara y Alan Simon. Lo que la intrigó fue un contrato de la sociedad entre su padre y Franco Müller, el padre de Beatriz, con notas escritas a mano sobre los márgenes que sugirieron algún tipo de disputa. Elena sintió que su corazón se acelera al encontrar una carta personal escrita por su padre. «Clara, mi amor, si algo me sucede, mantén la última botella. Es una prueba de todo. El código en el tapón es nuestra firma, nuestra historia. No dejes que eliminen nuestro legado». Sus manos temblaron mientras leía. ¿Por qué tu madre nunca había mencionado nada sobre una bodega? ¿Por qué su padre, que creía que había abandonado a su familia cuando era pequeña, había escrito esa carta tan enigmática? El sonido de los pasos en el corredor la hizo almacenar rápidamente los documentos en la caja. Alexandre apareció en la puerta del depósito, su expresión una mezcla de preocupación y culpa. «Elena, lamento lo que sucedió arriba», dijo acercándose con cautela. Beatriz no debería haber actuado de esa manera. Elena apenas podía procesar sus palabras. Su mente todavía giraba con descubrimientos recientes. «Chef, ¿qué sabes sobre Chateau Mont d'Or?». La pregunta tomó a Alexandre por sorpresa. Es el símbolo de vino de la bodega Müller, producido por primera vez Fue el vino lo que colocó a la familia de Beatriz en el mapa de la enología. «Sa local. ¿Por qué? Y antes, ¿sabes algo sobre la historia de la bodega antes del Müller?». Alexandre frunció el ceño, reflexivo. «No mucho. Franco Müller,
siempre ha sido bastante reservado sobre los primeros años de la bodega. Solo sé que había algún tipo de sociedad que no funcionó. Elena apretó la caja contra su pecho, sintiendo el peso de los secretos que contenía. Chef, necesito ir a casa. Ahora. Elena, espera. Alexandre la llamó cuando ya estaba en 1907. Sal la puerta. Tu voz. No dejes que lo que sucedió hoy lo haga rendir. Hay algo especial en ti, algo que va más allá del talento. Pero Elena ya estaba subiendo las escaleras. Su mente se centró en una sola misión: confrontar a su madre. El colgante en forma de una hoja de tono en su cuello parecía latir con cada latido de su corazón, como si también mantuviera los secretos listos para ser revelados. En la cocina, mientras se apresuraba, escuchó fragmentos de una conversación entre Beatriz y su padre, Franco Müller, en un rincón aislado. «Papá, esa chica. Hay algo familiar en ella», dijo Beatriz nerviosamente. «No seas ridículo», respondió Franco secamente, pero Elena notó un temblor en su voz. «Es solo una lavadora de platos que intentan llamar la atención». Elena apretó su paso, su corazón golpeaba en su pecho. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existían comenzaron a encajar, formando una imagen que prometía cambiar todo lo que creía saber sobre su propia historia. Cuando salió del restaurante, a través de la puerta trasera, la noche la envolvió con su brisa fresca. En su bolsa, la caja con los documentos pesaba como plomo, ampliamente de verdades. El taxi que lo llamaba parecía arrastrarse en las calles de la ciudad, mientras su mente estaba sellando con preguntas que requerían respuestas. El infierno del viñedo, la herencia de su abuela, ahora tenía más sentido que nunca. No era solo una joya familiar, era un símbolo de una historia que había sido enterrada, pero se negaba a permanecer olvidado. Cuando Elena llegó a casa, encontró a Dona Clara sentada en la pequeña sala de estar, como si ya lo esperara. El televisor estaba apagado y una sola lámpara lanzó Dancing Shadows en la pared. En manos de su madre, una botella de vino polvoriento descansaba como una confesión silenciosa. «¿Encontraste la caja?», dijo Dona Clara, no como una pregunta, sino como un hallazgo. Sus ojos, generalmente tan serenos, ahora tenían un peso que Elena nunca había notado antes. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La voz de Elena tembló mientras ponía la caja de madera en la mesa de café. «Sobre la bodega, sobre papá. ¿Sobre todo?». Dona Clara respiró hondo. Sus dedos acariciaban suavemente la etiqueta de la botella. «Esta es la última botella. Del Valle de Paz, el verdadero vino que creó su padre. Lo que el Müller llama Chateau Mont d'Or es solo una sombra de esta creación». Elena se sentó junto a su madre. Su corazón latía desactivado. Los fotógrafos encontrados en el almacén se extendieron sobre la mesa, las pruebas silenciosas de una historia que comenzaba a revelarse. Su padre, Alan, era un enólogo brillante, dijo Dona Clara, su voz con el automóvil. Nuestro vale duro era pequeño pero especial. Cadrobel fue tratado con amor, cada uva cosechada en el momento exacto. Alan desenvolve un método único de fermentación, algo que hizo que nuestro vino fuera demasiado extraordinario. ¿Y qué pasó? Franco Müller apareció un día, encantado con nuestro vino. Propuso una sociedad, prometiendo inversiones y expansión. Su padre dudó, pero lo convencí de aceptar. Fue nuestro mayor error. Dona Clara hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente. Poco a poco Franco estaba cambiando los contratos, manipulando documentos. Cuando nos dimos cuenta, había registrado la patente del método de producción en su nombre. Elena sintió que una ola de indignación crecía en su pecho. ¿Y no hiciste nada? Su padre trató de pelear, reunió evidencia, amenazó con exponer todo. Ahí es cuando las amenazas comenzaron. Franco tenía conexiones poderosas, influencia. Nos dio un ultimátum: abandonar el país o enfrentar consecuencias que destruirían no solo a nosotros, sino también a usted, que era solo un bebé. Entonces, papá no nos dejó. ¿Se vio obligado?
Dona Clara asintió con las lágrimas, silenciosas corriendo por su rostro. Vive en la región de Burdeos de Francia, trabajando como consultor bajo otro nombre. Mantenemos un contacto mínimo para la seguridad, pero nunca dejó de pensar en usted, Elena. La señora mantuvo esta botella todos estos años. Es nuestra prueba final. Su padre ha desarrollado un sistema de identificación único, un código registrado en el corcho que solo los verdaderos productores de Vale d'O de Ouro conocieron. Este código contiene la fórmula original del vino, así como las fechas y registros que prueban nuestra propiedad. Elena tomó la botella con reverencia, observando la etiqueta original del Vale d'Ouro. Era simple, elegante, con una pequeña hoja de oro al igual que el colgante que llevaba en su cuello. Por eso me diste el collar de la abuela hoy. No fue una coincidencia que pudieras cantar en Le Petit Jardin esta noche. Sabía que tarde o temprano la verdad encontraría tu camino. Tu voz, Elena, es idéntica a la mía cuando canté en las fiestas de la bodega. Así es como tu padre se enamoró de mí. Una triste sonrisa, tocada en los labios de Dona Clara, mientras continuaba. Franco Müller ha construido un imperio sobre nuestra historia, robada. Chateau Mondor es una falsificación elegante del trabajo de su padre, pero ahora tal vez es hora de que salga la verdad. Elena se sentó en silencio, procesando cada revelación. Toda su vida se había construido sobre secretos y medias verdades, protegiéndola de una realidad que finalmente comenzaba a entender. El chef Alexander había visto algo especial al respecto, así como Franco Müller debe haber reconocido algo familiar en su presencia. ¿Qué hacemos ahora, madre? Dona Clara sostuvo las manos de su hija firmemente. Ahora, querida, debemos tener mucho cuidado. Müller no renunciará fácilmente al imperio que construyeron. Pero tienes algo que no tío esperaban. ¿Qué? Tienes tu voz. Y justo cuando ha llegado al corazón del chef hoy, puede ser la clave para revelar nuestra historia. Dona Clara tomó su teléfono celular y abrió un mensaje. Tu padre regresa al país. Dice que ha esperado demasiado. La mañana después del desastroso evento, Alexandre no pudo centrarse en la rutina Le Petit Jardin. Sus pensamientos volvieron constantemente a Elena y la forma en que Beatriz la había humillado. Mientras supervisaba el equipo de la cocina, notó el lugar vacío en el área de lavado, donde Elena generalmente tarareaba entre los platos. La chef, la señorita Müller, está en juego, dijo su asistente, entregándole el teléfono. Alexandre suspiró pero no respondió. Por primera vez en años comenzaba a ver a su novia y toda la situación desde un ángulo diferente. Durante el descanso para el almuerzo, se encerró en su oficina y comenzó a filtrar los antiguos informes sobre el Chateau Mondor en la computadora. Como el famoso chef y novio de Beatriz, era extraño darse cuenta de que nunca había cuestionado realmente la historia de ese prestigioso vino. Fue entonces cuando encontró una pequeña nota de periódico prácticamente escondida en los archivos digitales. Cambia el enólogo prometedor de Vale d'O Ouro. La foto mostró a Franco Müller en primer plano, pero en la esquina, casi cortada de la imagen, Alexandre reconoció la cara de la fotografía del hombre que gira a Elena la noche anterior. Alan. Simon. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Elena, que todavía llevaba el uniforme del restaurante. Su rostro mostraba una determinación que nunca había visto antes. «Chef, tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de él. «Se trata de Chateau Mondor». Durante casi una hora, Elena compartió toda la historia con Alexandre. Los documentos encontraron la verdad sobre su padre, el código en el corcho de la última botella original, la forma en que el Müller había usurpado el trabajo de una vida de su familia. Alexandre escuchó cuidadosamente. Sus propios recuerdos se ajustan como piezas de un rompecabezas. Ahora entiendo por qué Franco siempre ha sido tan evasivo sobre los primeros años de la bodega, murmuró, pasando sus manos sobre su rostro. ¿Y por qué Beatriz actúa tan a la defensiva cuando alguien cuestiona la historia del vino? Chef.
Sé que esto debe ser difícil para el señor. Después de todo, está comprometido con Beatriz y... No, la interrumpió Alexander levantándose. Lo difícil es darme cuenta de que era un cómplice de todo esto sin saberlo. Construí mi reputación sirviendo un vino que representa una injusticia. Caminó hacia la ventana, observando el movimiento del restaurante a continuación. Sabes, Elena, cuando te escuché cantar por primera vez entre los platos, algo en mí cambió. Era como si recordara quién era realmente. ¿Qué quieres decir? Alexandre sonrió melancólico. Antes de ser chef, antes de la estrella y las críticas positivas, era como tú, un lavavajillas en París, soñando con cocinar en 1900 los mejores restaurantes. Pero cuando llegó el éxito, comencé a ocultar esta parte de mi historia. Pensé que necesitaba parecer sofisticado, nacido en una cuna dorada. Se volvió hacia Elena, sus ojos brillaban con una nueva determinación. Esa noche, tu voz me recuerda que la autenticidad es más importante que las apariencias. Y ahora, escuchando tu historia, me doy cuenta de que necesito hacer lo correcto. ¿Qué quieres decir? Te ayudaré a ti y a tu familia a recuperar lo correcto, dijo su firme voz. Pero necesitamos ser estratégicos. Franco Müller no es solo un poderoso emprendedor. Prácticamente controla el mercado del vino en el país. Elena sintió que una ola de esperanza crecía en su pecho. Mi padre regresa al país, dijo. Él ha salvado todos estos años, esperando el momento correcto. Alexandre asintió reflexivo. El gran evento de caridad del próximo mes será nuestra oportunidad. Todos los principales críticos y periodistas estarán allí. Podemos organizar una degustación especial, comparando el verdadero Vale Dios con Chateau Mont d'Or. Pero, chef, esto puede costarle a tu restaurante, tu reputación. Vale la pena pagar algunos precios, Elena, respondió con una sonrisa serena. Además, ¿qué tipo de chef sería si siguiera sirviendo una mentira en una botella? En ese momento, Beatriz estalló por la puerta de la oficina sin tocar. Sus ojos se abrieron cuando Elena allí y su expresión rodeó en una máscara de desdén. ¿Qué pasa? ¿Esta chica está haciendo aquí?, preguntó, su voz aguda. Alexander se colocó sutilmente entre las dos mujeres. Elena me está ayudando a planificar el evento de caridad del próximo mes. De hecho, tengo una sorpresa especial en mente. Beatriz entrecerró los ojos, sospechoso. ¿Qué tipo de sorpresa? El tipo que hará historia en la gastronomía local, respondió, intercambiando un aspecto significativo con Elena. Algo sobre orígenes y verdades durante mucho tiempo almacenados. Dona Clara observó la buena lluvia que caía sobre la capital a través de la pequeña ventana de apartamentos cuando su teléfono celular vibró. El mensaje fue corto. Llego en 3 días. Es hora de recuperar nuestra historia. Alan. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía las palabras de su esposo que no había visto durante tanto tiempo. En Le Petit Jardin, Elena había regresado al trabajo, pero ahora todo parecía diferente. Los ojos curiosos de sus colegas ya no la molestaban, y la pila de platos sucios parecía menos pesado. Su micrófono todavía estaba allí, pero ahora era utilizada para un nuevo propósito: ensayar discretamente para el gran evento que se acerca. Alexandre pasó más tiempo en la cocina de lo normal, señalando que Elena trabaja mientras terminaba los detalles del plan. Había comenzado a hacer pequeños cambios en el menú, eliminando gradualmente los vinos de la familia Müller y reemplazándolos con pequeños productores. ¿Estás seguro de que quieres arriesgar todo así?, Elena preguntó durante un descanso mientras organizaba los cubiertos. Le Petit Jardin es tu sueño hecho realidad. Alexandre sonrió, tomando una de las cucharas que sostenía. Sabes, a veces necesitamos perder algo para recuperar quiénes somos realmente. Esta restauración se ha convertido en un símbolo de estatus que en un lugar de verdadera gastronomía. En ese momento, René Montenegro, el temido crítico gastronómico, ingresó a la cocina acompañada por Franco Müller. Elena rápidamente dirigió su atención al fregadero, pero mantuvo las orejas atentas. Alexandre, querida.
La voz de Franco sonaba artificial. René está haciendo un informe especial sobre Château Mont d'Or. Pensé que podías contarnos sobre la armonización perfecta con tus platos. El chef mantuvo la compostura, pero Elena notó sus manos cerca de los puños. Por supuesto, sería un placer, pero ya sabes, he estado estudiando mucho sobre la historia de los vinos locales. Es fascinante cómo quedan algunas historias enterradas. René arqueó una ceja interesada. ¿Qué quieres decir? A veces los mejores vinos tienen orígenes sorprendentes, continuó Alexandre, lanzando un vistazo significativo a Elena. Incluso estoy preparando una presentación especial para el evento de caridad, una degustación que revelará algunos secretos del pasado. Franco Müller contó nerviosamente. No creo que sea necesario entrar en detalles históricos. Lo importante es el regalo, ¿no? Por el contrario, intervino René, su fuerte instinto periodístico. Me encantaría saber más sobre esta historia. Quizás podamos hacer una historia especial. Elena, todavía de espaldas al grupo, sonrió discretamente mientras lavaba los platos. El plan estaba empezando a funcionar. Más tarde ese día, después de las horas de trabajo, Elena conoció a Beatriz esperándola en el vestuario del empleado. La novia de Alexandre sostuvo algo en sus manos. Era una fotografía antigua. Encontré esto en los archivos de mi padre, dijo Beatriz, su voz extrañamente contenida. Esta mujer en la imagen es tu madre, ¿no? Elena tomó la fotografía con atención. Era una imagen del comienzo de la bodega, que mostraba a Dona Clara joven, sonriendo entre los ballets de Vale Duro. En el fondo, uno podía ver a Alan Simon y sorprendentemente el propio Franco Müller, todos aparentemente felices y unidos. ¿Por qué me muestras eso?, preguntó Elena con cautela. Beatriz suspiró, pareciendo pelear con algo internamente. Porque encontré más cosas en los archivos de mi padre, documentos, cartas. No creo que conozco a mi propio padre tan bien como pensé. Por primera vez, Elena vio algo diferente en los ojos de Beatriz. La duda. La fachada superior había dado lugar a una expresión casi vulnerable. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena. «Todavía. No lo sé», dijo Beatriz dirigiéndose a la puerta. «Pero creo que todos merecemos saber la verdad, ¿no?». Cuando Beatriz se fue, Elena se quedó allí, contemplando la fotografía. En 3 días, su padre volvería. En unas pocas semanas, el evento de caridad se llevaría a cabo, y en ese momento, incluso las personas que consideraba enemigos comenzaron a cuestionar sus propias certezas. El sonido de su pit fishing microphone suavemente en el fregadero resonaba en la cocina vacía, como una promesa de que la verdad, como la música, siempre encuentra su camino para ser escuchado. El aeropuerto internacional fue hervido con actividad ese miércoles por la mañana. Elena y Dona Clara estaban esperando cerca de la puerta internacional de desembarco. Sus manos entraron en un apretón nervioso. Habían pasado 25 años desde la última vez que los 3 estaban juntos. «¿Cómo lo reconoceré?», Elena susurró. Sus ojos viajaban cada cara que surgió de las puertas automáticas. Dona Clara sonrió suavemente. «Por el aspecto, tus ojos son idénticos a los suyos». El flujo de pasajeros permaneció constante cuando surgió un hombre con cabello y una postura elegante, llevando solo un bolso, vestir un blazer casual y una camisa transparente, pero lo que llamó la mayor atención fue el cómo sus ojos, idénticos a los de Elena, deambulaban por el vestíbulo con una mezcla de aprensión y esperanza. El tiempo pareció congelarse cuando sus ojos se encontraron. Elena sintió que sus piernas se debilitaban, pero Dona Clara la mantuvo firme. Alan Simon, ahora conocido en Francia como Antoine Silva, se detuvo a unos metros de distancia, dejando caer su maleta suavemente. «En el piso, mi pequeño cantante», murmuró en una mezcla de portugués con España, usando el apodo de Elena cuando era un bebé y tarareaba en la cuna. Elena corrió, rompiendo la distancia entre ellos. El abrazo que siguió llevaba 2 décadas y media de anhelo contenida. Dona Clara se unió a ellos, y allí,
En el medio del bullicioso aeropuerto, una familia destrozada por el momento finalmente se reunió. «Creciste mucho», dijo Alan, sosteniendo la cara de su hija entre sus manos, «pero tus ojos siguen siendo lo mismo que esa chica que dejé atrás. ¿Por qué el Señor nunca...?» «Lo intenté», interrumpió su voz embarcada. «Tantas veces intenté regresar, pero Frank tenía ojos en todas partes. Cada vez que planeaba regresar, recibí una advertencia, una foto tuya yendo a la escuela, de tu madre en el mercado. El mensaje era claro. Si volviera, pagaría el precio». Dona Clara secó una discreta lágrima. «Ahora es diferente, Alan. Helena trabaja en Le Petit Jardin y el chef Alexandre está de nuestro lado». «Oh, sí», Alan sonrió. «El famoso chef rebelde. Vino a mí la semana pasada, ¿sabes?» Helena abrió los ojos, sorprendidos. «¿El chef Alexandre fue a Francia?» «Sí, y me mostró toda la evidencia que reuniste. Pero sobre todo me convenció de que era hora de dejar de esconderme, que mi hija había heredado no solo mis ojos, sino también mi coraje». Mientras caminaban hacia el auto, Alan continuó. «Traje conmigo todos los registros de producción originales del Vale Duro, los cuadernos con las notas del proceso de fermentación y algo aún más valioso, el testimonio de Jean-Pierre Dubois, el enólogo francés que me ayudó a desarrollar el método original». «El mismo método que el Müller robó», agregó Helena. «Mantuvo todas las correspondencias que intercambiamos el Pipling, documentando cada etapa de desarrollo. Vendrá a la organización benéfica como especialista invitado». En el camino a casa, Alan observó a la ciudad a través de la ventana de taxis, recordando y extrañamente extraño a la capital. Sus manos no salieron de Helena y Dona Clara, como si ella temiera que fuera solo un sueño. «¿Todavía cantas?», de repente le preguntó a Helena. Ella sonrió, pensando en su cuchara. Del micrófono. «Todos los días, padre. Entre los restaurantes del restaurante». «Al igual que tu madre», se rió Alan mirando con amor a Dona Clara. «Ella también cantó mientras trabajábamos en la bodega. Era nuestra banda sonora privada mientras creamos el Valle de Duro». Cuando llegaron al pequeño departamento, Alan se detuvo en la entrada, emocionado de ver el modesto ambiente donde su familia había construido una vida sin él. Sus ojos se conformaron en un objeto en el estante. La botella original del Valle de... «Te guardaste», murmuró a Dona Clara. «Por supuesto que guardé. Era nuestra historia, nuestra verdad». Alan tomó la botella con reverencia. Sus dedos acariciaban la etiqueta ya diseñada. «Código en el corcho. Es más que la fórmula del vino. También es un mensaje para ti, Helena. Algo que escribí cuando supe que tendría que irme». Helena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué mensaje?» «Sabrás en el momento adecuado», respondió volviendo a poner la botella en el estante. «Por ahora tenemos que prepararnos. Franco Müller ciertamente ya sabe que estoy de vuelta y no estará quieto». Como para confirmar sus palabras, el teléfono celular de Helena vibró con el estado de ánimo de un Alexandre. Beatriz descubrió sobre su padre. «Franco está condenando una reunión de emergencia con los accionistas. Necesitamos actuar rápido». La familia Simon lo investigó, unido nuevamente después de tanto tiempo. El momento en que habían esperado durante 25 años finalmente había llegado. La verdad, como el vino que habían creado estaba lista para ser revelada, Le Petit Jardin estaba sellando con los preparativos para el evento de caridad. Alexandre había convertido el restaurante en una sede de operaciones discretas, coordinando cada detalle con la precisión de un chef estrellado. En la cocina, Helena continuó su trabajo normal, pero ahora cada momento libre estaba dedicado a los ensayos con su padre. «Tu voz tiene el mismo tono cristalino que era pequeño», dijo Alan durante un descanso, mientras ayudaba a Helena a elegir el repertorio para la presentación. «¿Recuerdas esa canción que cantó tu madre durante la cosecha?» Helena sonrió, comenzando a tararear suavemente la melodía que, incluso sin escuchar durante tantos años, permaneció viva en su memoria. La canción hablaba de profundas raíces y frutas doradas,
una metáfora que ahora tenía aún más sentido. Alexandre entró en la cocina en ese momento, llevando una lista de confirmaciones al evento. Tenemos 50 críticos confirmados, incluido René Montenegro. Jean-Pierre Dubois llega de París mañana, y ya hemos asegurado su participación en el panel de degustación. ¿Y el Müller?, preguntó Alan su seria expresión. Franco está moviendo sus piezas, respondió Alexandre, mostrando su teléfono celular. Beatriz me dijo que ha tratado de presionar a algunos críticos para que no parezcan, pero la curiosidad por la degustación histórica que prometió es más fuerte que sus amenazas. Elena notó que una sombra pasaba la cara del chef. «Hay algo más, ¿no?» «Sí», dijo Alexandre. Franco amenazó con eliminar todos los vinos Müller de Le Petit Jardin. Eso significaría perder más de la mitad de nuestra lista de vinos y muchos clientes importantes. ¿Y todavía quieres ir con eso?, preguntó Elena preocupada. Alexandre sonrió, tomando una de las cucharas que llevaba como micrófono. «¿Sabes? Aprendí algo importante de ti, Elena. La verdadera gastronomía no está en etiquetas costosas o estrellas Michelin. Está en la autenticidad, la historia que lleva cada plato o cada vino». En ese momento, Beatriz entró en la cocina. El entorno era tenso, pero su expresión no era de hostilidad. «Papá», llamó ella dirigiéndose a Alan, «¿puedo hablar contigo, en particular?» Alan intercambió miradas con Elena y Alexandre antes de asentir. Los dos fueron a la oficina del chef, dejando a Elena y Alexandre intrigadas. «¿Qué crees? ¿Qué quiere?», preguntó Elena. «Beatriz ha cambiado en las últimas semanas», respondió Alexandre reflexivo. «Desde que encontró esas viejas fotos, algo en él parece diferente». Mientras tanto, en la oficina, Beatriz miró a Alan con una mezcla de emociones en su rostro. «Crecí escuchando historias sobre Chateau Mondor, sobre cómo mi padre había creado algo extraordinario desde cero. Era mi orgullo, mi herencia. Beatriz». «No, por favor, déjame terminar», levantó la mano. «Encontré más documentos en la oficina de mi padre. Cartas tuyas, registros originales. Vi las fechas, las firmas, y especialmente vi las amenazas que hizo a su familia». Alan permaneció en silencio, observando a la joven que podría haber sido como una hija en otras circunstancias. «¿Por qué nunca nos informaste públicamente?», preguntó ella. «Porque Franco dejó en claro que Elena pagaría el precio», dijo Alan su voz baja. «¿Qué futuro tendría si destruyera el imperio que construyó su padre? Él aseguró que ella nunca conseguiría trabajo en ningún lado». Beatriz se sentó mirando repentinamente exhausto. «El evento de caridad. Revelarás todo, ¿no? Es hora de que salga la verdad, Beatriz. No por venganza, sino por justicia. Por Elena, que creció sin un padre. Por Clara, que tuvo que reconstruir su vida desde cero. Y también para ti. Para mí, sí. Debido a que mereces conocer tu historia real, construya tu propio legado sin llevar el peso de una mentira». Beatriz guardó silencio por un largo momento antes de hablar de nuevo. «Tengo acceso a la bóveda privada de mi padre. Hay más documentos allí, incluidos los originales de los contratos fraudulentos». Alan sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué me dices eso?». «Porque tal vez…», Beatriz dudó. «Tal vez es hora de que elija qué tipo de persona quiero ser». Ella se levantó, ajustando su blazer impecable. «La bóveda se encuentra en la oficina central de la bodega. Recogeré los documentos esta noche». Cuando Beatriz salió de la oficina, pasó a Elena sin mirarla. Pero antes de salir de la cocina se detuvo brevemente. «Tu voz. Es realmente especial. Ahora entiendo por qué Alexandre estaba tan impresionado». Elena y Alexandre vieron a Beatriz se fue cuando Alan salió de la oficina con un brillo diferente en los ojos. El evento de caridad estaba a solo 3 días de distancia, y cada hora estaba trayendo un nuevo cambio en esa historia que, como un buen vino, había madurado en la oscuridad durante tanto tiempo. La sede de la bodega Müller fue un edificio imponente de la arquitectura moderna en el corazón de la ciudad. Esa noche, Beatriz cruzó los corredores silenciosos con ciertos pasos,
Su mente dividió entre la lealtad familiar y la verdad que acababa de descubrir. El salto de sus zapatos resonó en el piso de mármol, marcando cada paso de su decisión más importante. En Le Petit Jardin, Elena, Alexandre y Alan esperaron ansiosamente. Se unieron en la oficina del chef. Jean-Pierre Dubois, el famoso enólogo francés que acababa de llegar de París, se había unido a ellos, trayendo consigo una carpeta llena de correspondencia antigua. «Ces lettres», dijo Jean-Pierre en su francés cargado, mostrando las letras, «son pruebas de nuestra colaboración, Alan. Cada etapa del proceso de fermentación que desarrollamos está documentada aquí». Elena observó las cartas con fascinación, reconociendo la letra de su padre mezclada con las notas técnicas en 1900 francés. ¿Cómo has mantenido el contacto todos estos años? Tu padre nunca ha dejado de ser un genio de la enología, respondió Jean-Pierre con una sonrisa. En Burdeos, incluso usando otro nombre, su trabajo como consultor revolucionó varias bodegas. Siempre supe que algún día la verdad necesitaría ser revelada. El teléfono celular de Alexandre Vibri fue un mensaje de Beatriz. Estoy en la oficina de mi padre. Necesito la combinación de la bóveda. Alan pasó una mano sobre su cabello gris tenso. Ella está arriesgando todo. En la oficina de Franco Müller, Beatriz miró la gran pintura que ocultó la caja fuerte. Era una pintura de los viñedos, de Chateau Mont d'Or, que ahora sabía cómo ser originalmente el Vale Duro. Con cuidado quitó la imagen, revelando la caja, fuerte digital construida en la pared. La combinación, Alexandre, escribió rápidamente en su teléfono celular. Mi padre siempre está usando fechas importantes. La respuesta llegó en segundos. Prueba, el año en que tomó la bodega. Beatriz. Escribió los números, pero la caja fuerte permaneció cerrada. Su mente alucinante rápidamente, transmitiendo todas las fechas que su padre consideró significativo. Fue entonces cuando recordó algo, una cita que siempre dio silencio, solo en su oficina. Escribió en el panel. La caja fuerte emitió un clic suave y se abrió. En el interior, además de los documentos comerciales y algunas joyas familiares, había una carpeta roja desgastada con el logotipo original de Vale Duro. Sus manos se agitan cuando abrió la carpeta, revelando contratos, escrituras y, más sorprendentemente, fotos antiguas. Una foto en particular llamó su atención. Su padre, mucho más joven, abrazando a Alan y Clara Simon, todos sonriendo frente a los viñedos. En la parte posterior una inscripción. El comienzo de todo. Valedió nuestro sueño compartido. Las lágrimas silenciosas corrieron por la cara de Beatriz mientras fotografiaba cada documento con su teléfono celular. La evidencia era inequívoca. Contratos adulterados, amenazas documentadas, registros sospechosos de transferencia bancaria. Un ruido en el corredor la hizo congelar. Pasos abordados. «Beatriz, ¿qué estás haciendo aquí?» Fue Franco Müller, su padre. Se detuvo en la puerta de la oficina con una expresión de choque que rápidamente se convirtió en comprensión cuando vio el abierto a salvo. «Papá». Beatriz sostuvo la pasta roja con fuerza contra su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué les hiciste esto?» Franco cerró la puerta detrás de él, su rostro una máscara de emociones contenidas. «No entiendes, hija. Construyo un imperio para ti. Todo lo que hice fue garantizar tu futuro». «No». Beatriz retrocedió un paso. «El Señor destruyó una familia. Se separó a una niña de tu padre. Todo nuestro éxito se basa en una mentira». «¿Una mentira? ¿Qué nos hizo quienes somos?» Franco levantó la voz. «¿Crees que habríamos venido a donde llegamos si no hubiera tomado esa decisión? El Valle del Oro era pequeño, insignificante». «Una leyenda robada», dijo Beatriz, su firme voz a pesar de sus lágrimas. «Y ahora entiendo por qué nunca me enseñaste realmente sobre los vinos. ¿Por qué nunca me dejas participar en la producción? Tenía miedo de descubrir la verdad, ¿no?» Franco avanzó un paso, extendiendo su mano. «Dame estos documentos, Beatriz».
Todavía podemos mantener a nuestra familia completa. Nuestra familia ya está rota, padre. Siempre lo ha estado. Justo ahora entiendo por qué. Con un movimiento rápido, Beatriz se desvió de su padre y corrió hacia la puerta. En el corredor, sus manos se sacuden mientras envían las fotos de los documentos a Alexandre. Detrás de ella, podía escuchar la voz de Franco llamar a los guardias de seguridad. Cuando finalmente llegó a su auto en el garaje, su corazón era sospechosamente. Miró el edificio que siempre representaba su orgullo y herencia. Ahora solo vi el monumento de una mentira que necesitaba terminar. En Le Petit Jardin, el grupo recibió las fotos de los documentos con una mezcla de alivio e incautación. Elena, sosteniendo la mano de su padre, sintió que estaban más cerca que nunca para recuperar su historia. «Ma chérie», dijo Jean-Pierre, analizando las imágenes, «ahora tenemos todo. El evento de caridad será histórico». Alexandre, sin embargo, parecía preocupado ya que rápidamente escribía en su teléfono celular. «Beatriz no responde a mis mensajes. Necesitamos asegurarnos de que esté bien». Como responder a su preocupación, Beatriz finalmente envió una señal. «Estoy en camino. Mi padre lo sabe todo, prepárate. La guerra tiene». A la mañana siguiente, Le Petit Jardin se sumergió en una tensión controlada. Elena organizó los platos con especial atención, cada movimiento preciso y determinado, mientras su mente transmitió las no de la noche anterior. Beatriz había llegado al restaurante tarde por la noche, pálido, pero resuelto, trayendo con ella no solo los documentos fotografiados, sino también su propia versión de la historia de Muller. Alexandre supervisó personalmente la transformación de la sala principal para el evento de caridad. El espacio estaba siendo decorado con elementos que repentinamente honraron la historia de los Parrerales en miniatura Vale de Ouro, fotografías antiguas en marcos elegantes y una exposición especial de botellas históricas. «Las reservas siguen. Llegando», dijo mostrando su tableta a Elena. La noticia de una degustación histórica con Jean-Pierre Dubois se extendió como fuego entre críticos y expertos. Alan y Jean-Pierre habían pasado toda la mañana en la oficina del chef, organizando meticulosamente la presentación que harían. Las cartas, los documentos, las pruebas técnicas, todo lo necesario para contar la historia clara e irrefacia. «Mon ami», dijo Jean-Pierre a Alan, el mundo sabrá la verdad sobre el verdadero creador del vino más prestigioso del país». Dona Clara llegó al restaurante trayendo el vestido Elena para que usara en el evento, una pieza elegante en shades of gold, que se parecía al color de las uvas maduras de Valedio. «Envié bordando una pequeña hoja de vid en la barra», explicó, mostrando el delicado detalle, «para recordar de dónde venimos». En una esquina más, tranquila de la cocina, Beatriz estaba hablando bajo con Alexandre. «Mi padre pasó la noche haciendo llamadas. Está tratando de cancelar el evento, presionando a los proveedores, amenazando las asociaciones comerciales». «¿Y estás listo para las consecuencias?», Alexandre le preguntó su mano suavemente. «Por primera vez en la vida, sí», respondió ella, una triste sonrisa jugando en sus labios. «Sabes, pasé tanto tiempo tratando de ser la heredera perfecta que olvidé ser humano». Elena se acercó a la pareja, llevando 3 tazas y una botella de vino especial. «Creo que lo necesitamos», dijo sirviendo al líquido Ruby. «Es un vino de pequeños productores del sur. Pensé que sería apropiado». Los 3 levantaron sus copas en un tostado silencioso. El momento fue roto por la llegada de René Montenegro, el crítico gastronómico, que entró en la cocina con su aire característico de superioridad. «Chef Alexandre», comenzó ajustando sus gafas de montura delgada, «confirmé personalmente mi presencia en el evento. Confieso que estoy intrigado por todo este misterio en torno a la degustación». «Será una noche memorable, René», respondió Alexandre con una sonrisa eniga. «Te garantizo que tendrás material para muchos artículos». A medida que el crítico fue retirado, Alan y Jean-Pierre salieron de la oficina cuidando sus carpetas de documentos. Elena notó que su padre parecía más joven, más vibrante,
como si cada vez que iba a devolver un poco de su vida robado. ¿Es segura la última botella de Vale Dio? Le preguntó a dona Clara. Me mantuve en el lugar más especial de mi vida, respondió con una sonrisa mirando a Elena. En el departamento de nuestra hija. El grupo se reunió una última vez antes del final del trabajo. En el centro de Mindanetsin, la Damala. Los documentos recuperados por Beatriz se mezclaron con las tarjetas de Jean-Pierre y las viejas fotografías. Era un mosaico de recuerdos y verdades listos para surgir. Mañana, dijo Alexandre, su voz de la voz. Comenzamos los preparativos finales. El evento será de noche, pero necesitamos que todo sea perfecto. ¿Y luego? Preguntó Elena, su mirada caminando por cada cara alrededor de la mesa. Entonces, respondió Alan abrazando a su hija, comenzamos a reconstruir, no solo la bodega, sino nuestra historia, nuestra familia. Beatriz limpió una lágrima discreta. Y ayudaré. Es hora de construir un nuevo legado, basado en la verdad esta vez. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando sombras doradas a través del L'Alas Le Petit Jardin, el grupo se despidió con abrazos apretados y corazones enojados. En menos de horas, una historia de injusticia y separación comenzaría su camino de redención. Elena fue la última en irse, deteniéndose brevemente en la cocina para obtener su fiel cuchara de licrofón. Mañana ya no necesitaría cantar escondido. Su voz, así como la verdad sobre el Vale de Ouro, finalmente sería escuchado por todos. Le Petit Jardin brilló como nunca antes esa noche. Las luces suaves iluminaban los arreglos de las vides que decoraban el pasillo, creando una atmósfera que mezclaba elegancia y rusticidad. Los invitados comenzaron a llegar, llenando la atmósfera con zumbido animado y expectativas de lo que se llamaba el evento gastronómico del año. Detrás de escena, Elena ajustó su vestido dorado, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el colgante de la sábana de la cáscara alrededor de su cuello. Dona Clara, elegante en un set night blue, ayudó a su hija con los últimos detalles. ¿Recuerdas lo que siempre me dijiste cuando tenía miedo de cantar en la escuela? Elena preguntó mirando a su madre a través del espejo. Que su voz era como un vino precioso, dijo dona Clara, la verdadera, más valiosa. En la sala principal, Alexandre supervisó los últimos preparativos. Las mesas habían sido arregladas en un semicírculo, todos frente a una pequeña etapa, donde ocurriría la presentación. En una mesa especial, protegida por una campana de vidrio, descansó la última botella original de Vale Duro, su etiqueta desvaída que contaba una historia de 2 y media. Jean-Pierre Dubois, impecable en su traje francés, organizó sus notas mientras hablaba con Alan. «Mon ami, mira quién acaba de llegar», dijo, indicando discretamente la entrada del pasillo. Franco Müller había llegado, acompañado por un equipo de abogados. Su rostro trató de mantener la compostura habitual, pero sus ojos revelaron una inquietud inusual. A su lado, visiblemente incómodo, fue René Montenegro, el crítico gastronómico. «Trajo refuerzos», dijo Alan ajustando su corbata. «Lo estaba esperando». Beatriz salió de su oficina con un vestido rojo simple, muy diferente de las modelos extravagantes que solía usar. Ver a Bindusita, su padre dudado por un momento antes de caminar ciertamente hacia él. «Hija», Franco intentó una sonrisa conciliadora, «todavía hay tiempo para evitar un escándalo innecesario». «No, padre», respondió ella, su firme voz. El único escándalo era vivir una mentira durante tanto tiempo. Los invitados aún venían, críticos gastronómicos, periodistas peculiares, sumilleres de renombre y figuras importantes del mundo del vino. El zumbido aumentó con cada nueva allegada, todo especulando sobre la razón de la presencia del legendario Jean-Pierre Dubois. Elena vio todo, desde un rincón discreto de la cocina, su corazón latía duro. Fue entonces cuando Alexander se acercó, llevando algo en sus manos. Era su linicófono de pozo. Ahora se convirtió en una obra de arte chapada en oro. «Para que nunca olvides dónde comenzó tu viaje», dijo entregando el regalo. «Chef». Elena sostuvo la cuchara con amor, emocionada con el gesto. «No me llames chef hoy»,
sonrió. Hoy todos somos parte de la misma historia. El momento fue interrumpido por Jean-Pierre, quien se apresuró a la cocina. Es hora, anunció. Los invitados están todos aquí. Elena respiró hondo, sintiendo el peso del momento. A través de la puerta de la costa, podía ver el salón lleno de gente. Todas aquellas personas que pronto conocerían la verdadera historia del Vale Duro. Su padre fue posicionado discretamente en el escenario, mientras su madre hablaba baja, con algo de vida. «Mademoiselle», llamó Jean-Pierre gentilmente, «comienzas con tu música, ¿no?» Elena asintió, apretando la cuchara de oro en sus manos. La canción que cantaría fue la misma que su madre cantó en los viñedos, la misma que empacó su infancia, la misma que mantuvo viva la memoria de su padre durante esos años. Alexandre subió al escenario ajustando el micrófono. El silencio gradualmente al salón mientras se estaba preparando para comenzar el evento. Sus ojos encontraron los de Beatriz, que asintieron ligeramente, y luego los de Franco, que mantuvieron una expresión tensa. «Damas y caballeros», comenzó, su voz clara y firme, «bienvenido a una noche que promete no solo una degustación especial, sino un viaje a través del tiempo. Una historia sobre vinos, sí, pero especialmente sobre la verdad, la justicia y la redención». Elena sintió que sus padres se acercaban, uno a cada lado. El momento en que habían esperado durante 25 años finalmente había llegado. La cuchara dorada en sus manos brillaba bajo las luces del salón. Ya no es un símbolo de invisibilidad, sino de resistencia y esperanza. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y con él, la revelación de una verdad de largo tiempo almacenada en las profundidades de una bodega de secretos. Las luces del pasillo disminuyeron suavemente, creando una atmósfera íntima. Elena subió al escenario con una gracia que se sorprendió a sí misma. En sus manos, la cuchara de oro brillaba como un talismán. Cuando la primera nota de su voz cortó el silencio, fue como si el tiempo se detuviera. Entre viñedos y sueños, nuestra historia creció. La vieja melodía que su madre solía cantar llegó a una nueva vida en su voz. Los invitados, aún más escépticos, parecían hipnotizados. Franco Müller, en su esquina, no se ajustó a disfrazar la incomodidad al reconocer la canción que había escuchado tan a menudo en los primeros días de Vale Duro. Cuando terminó la canción, Alexandre reanudó el micrófono. «Esta canción», explicó, «es parte de una historia que comienza en las colinas del interior de la capital. Una historia sobre un vino extraordinario, creada por personas extraordinarias». Jean-Pierre Dubois asumió el escenario. Su imponente presencia atrae la atención. Lo mismo, como muchos saben, se me considera una autoridad en los vinos. Lo que pocos saben es que hace años participé en la creación de uno de los vinos más especiales que he conocido. El enólogo francés comenzó a proyectar documentos antiguos y fotografías en la pantalla detrás del escenario. Esto, señaló una imagen en la que apareció junto a Alan, es el verdadero creador del vino que conoces como Chateau Mont d'Or. Un murmullo recorrió el pasillo. René Montenegro, el famoso crítico, se inclinó en su silla, sus ansiosos ojos fijos en las pruebas de desarrollo. «El método de fermentación único», continuó Jean-Pierre, «fue desarrollado por Alan Simon. Tengo toda la correspondencia, los registros de investigación y la documentación técnica aquí». Franco Müller se levantó abruptamente. «Esto es absurdo. Estas pruebas se pueden forjar». «No, padre». La voz de Beatriz sonaba clara mientras caminaba hacia el escenario. «El señor sabe que es cierto. Encontré los documentos originales en su caja fuerte, incluyendo contratos fraudulentos». El salón explotó en susurros y exclamaciones sorpresa. Elena vio todo junto a su madre, sus manos entrelazadas en apoyo mutuo. Alan luego se levantó, caminando con calma al escenario. Su presencia, incluso después de tantos años, todavía llevaba la dignidad de un maestro vinicoso. «No vine aquí para buscar venganza», dijo. «Vine a buscar justicia. Y especialmente, vine a recuperar el derecho de contar nuestra historia». Con un gesto preciso,
Descubrió la botella original del Valle de... Esto, anunció, es la última botella del vino original. Jean-Pierre, el enólogo francés, se acercó con una pequeña herramienta especial. Con un cuidado meticuloso, quitó el viejo corcho. En su base, claramente visible, había un código grabado. Este código, se explicó Jean-Pierre proyectando una imagen ampliada, contiene no solo la fórmula de vino original, sino también un mensaje especial. ¿Alan? Con lágrimas en los ojos, Alan leyó el mensaje que había grabado años antes. Para Elena, mi pequeña cantante, que tu voz siempre encuentre el camino de regreso a casa. Con amor, padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. René Montenegro fue el primero en hablar levantándose con su taza. Como crítico de vinos durante 30 años, pido el privilegio de ser el primero en demostrar el verdadero vale duro. Jean-Pierre sirvió pequeñas dosis para un panel seleccionado de expertos. El momento de degustación fue acompañado por todos con una expectativa palpable. René fue nuevamente el primero en hablar. En 2 décadas de críticas, dijo, su voz embargada, nunca probé algo así. Este vino es una obra maestra, completamente diferente del actual Chateau Mont d'Or. Franco Müller, acorralado por la evidencia y la reacción de los expertos, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Tus abogados susurraron furiosamente, pero era evidente que no se había negado a lo incuestionable. Fue entonces cuando Beatriz se acercó a su padre. El señor todavía puede hacer lo correcto, dijo suavemente, no por el Empire Müller, sino por la verdad, para la persona que aún puedes elegir ser. El salón de Le Petit Jardin fue sumido en una tensión palpable. Franco Müller, presionado por la evidencia de su hija y suplicando la mirada, permaneció en silencio, sus manos apretando la parte posterior de una silla. «Papá», insistió Beatriz, suavemente, «mira a su alrededor. Mira lo que ha causado tu mentira, pero también vea la oportunidad que tenemos ahora. Los críticos y periodistas presentan registrados cada momento, cada palabra. René Montenegro ya escribió furiosamente en su tableta. Sus cejas fruncieron el ceño a la concentración absoluta. Fue entonces cuando Elena volvió a tomar el micrófono. Su voz ahora se cargó con una confianza que provenía de la verdad, finalmente revelada. Damas y caballeros, permítanme contar una historia que no sea sobre villanos y héroes, sino sobre elecciones y redención. Ella comenzó a cantar nuevamente, pero esta vez una melodía diferente, una composición propia, que hablaba sobre el perdón y se reinicia. Mientras cantaba se diseñaron fotografías antiguas de Vale Duro, imágenes de Franco, Alan y Clara trabajando juntas, sonriendo, compartiendo sueños. Vale Duro nunca fue solo un vino, continuó Elena después de la música. Fue el sueño de 3 personas que creían que podían crear algo extraordinario juntos. Este sueño no tiene que tener un final amargo. Alan se acercó a Franco, extendiendo la mano que contenía la botella original. ¿Recuerdas el día en que produjimos este vino? Usted fue el primero en decir que habíamos creado algo revolucionario. Franco finalmente levantó los ojos, sin odiar o vengarse de los ojos de su antiguo compañero, sino una sincera oferta de reconciliación. Yo, comenzó, su voz fallando, estaba obsesionado con la construcción de un legado. Quería darle a Beatriz el imperio que nunca tuve, pero en el proceso, padre, Beatriz interrumpió. El señor olvidó que el verdadero legado no está en el tamaño del imperio, sino que eso lo sostiene. Messieurs, a veces necesitamos demostrar el pasado para construir el futuro. Franco aceptó la copa con manos temblorosas. Al probar el vino, algo en su rostro cambió, una máscara de arrogancia y poder, dando paso a una expresión de emoción profunda. «Este sabor», murmuró. «Alan, siempre fuiste el verdadero genio detrás de él. Simplemente, acabo de obtener tu creación y la convertí en un producto comercial. Y en el proceso», agregó Alan, «convirtió una historia de amistad en una traición». El silencio que siguió fue roto por Alexandre, quien subió al escenario con una propuesta sorprendente. «Y sí», comenzó.
En lugar de destruir un imperio, construiríamos algo nuevo, algo basado en la verdad esta vez. Elena y Beatriz intercambiaron miradas intrigadas. Dona Clara, que observó todo con lágrimas en los ojos, se acercó a su esposo, sosteniendo su mano con fuerza. Le Petit Jardin siempre ha sido más que un restaurante, continuó Alexandre. Era un lugar donde los talentos ocultos podían brillar, donde una lavadora con una voz extraordinaria encontró su escenario, donde la verdad, incluso sofocada durante años, encontró su camino hacia la luz. Se tomó un descanso dramático. Sus ojos viajaban por el pasillo. Propongo una fusión. El conocimiento y la tradición del Vale Duro, con la estructura y el alcance del Müller. No enterrar el pasado, sino honrarlo y construir un futuro mejor. Franco dio un paso adelante. Su expresión, una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Alan, Clara, y especialmente tú, Elena. No merezco perdón, pero ofrezco la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. Todo el salón contuvo la respiración, esperando la respuesta de la familia Simon. Elena miró a sus padres, buscando en sus ojos la siguiente dirección. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no era solo de vinos o justicia. Se trataba de curación, de convertir las cicatrices en puentes para el futuro. Vale Duro nació de un sueño compartido. Dijo su voz clara y fuerte: tal vez es hora de soñar de nuevo, pero esta vez con la verdad como nuestra brújula. René Montenegro se levantó, su voz autoritaria cortó el momento. Como crítico y periodista, tengo el deber de informar esta extraordinaria historia. Pero también quiero ser el primero en apoyar esta fusión. El mundo del vino no solo necesita excelentes etiquetas, sino de grandes historias de redención. Fue entonces cuando Beatriz tuvo una idea que lo cambiaría todo. Tomando el micrófono, hizo un anuncio que nadie esperaba, un anuncio que demostraría que a veces el poder verdadero no está en mantener un imperio, sino saber cuándo es el momento de girarlo. Beatriz sostuvo el micrófono firmemente, su mirada particular caminando por el pasillo. Como heredera actual de los vinos Müller, anunció oficialmente la disolución de la marca Chateau Mont d'Or. Restaurar no solo la verdad, sino también el nombre original, Vale Duro. Un murmullo de asombro viajó por el medio ambiente. Franco Müller pisó hacia su hija, pero dejó de ver su expresión serena. Más que eso, continuó Beatriz, propongo una nueva estructura administrativa. Alan Simon reanudará su papel como el principal enólogo, con una autonomía creativa total. Mi padre y yo seremos socios minoritarios, centrándonos en el comercial y la distribución. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Estaba Beatriz, la mujer que una vez la había humillado, ahora liderando el camino hacia la redención. Y hay más, sonrió Beatriz, mirando a Elena. Propongo la creación de una base cultural vinculada a la bodega. Un espacio donde los talentos como Elena pueden desarrollar sus habilidades artísticas, siempre relacionadas con la rica cultura del vino. Alexander se acercó, sus ojos brillaban con una nueva idea. Le Petit Jardin puede ser la sede de esta base. Podemos crear un espacio donde se encuentre gastronomía, música y vinos, donde cada talento, sin importar su origen, tenga la oportunidad de brillar. Jean-Pierre Dubois levantó su taza. Lo mismo, esto es más que una fusión comercial. Es una fusión de sueños, historia, corazones. Franco Müller finalmente encontró su voz. Alan, Clara, ¿aceptarías reconstruir algo conmigo? Esta, ¿ves la forma correcta? Alan miró a su esposa e hija antes de responder. Sabes, Franco, pasé años manteniéndome herido, pero hoy al ver a nuestras hijas mostrando una mejor manera que la nuestra, me doy cuenta de que el perdón también es una forma de justicia. Dona Clara se acercó a Beatriz, abrazándola con amor. Tienes el mismo brillo en tus ojos que tú, padre, cuando comenzamos el Vale Douro. Ese sueño nunca se trató de vinos, se trataba de crear algo significativo juntos. René Montenegro, que había seguido todo con interés periodístico, preguntó su tableta. Esta es una historia que el mundo necesita saber.
No solo la verdad sobre el vino, sino sobre cómo las nuevas generaciones pueden corregir errores pasados. Helena volvió a tomar el escenario, su cuchara dorada todavía en la mano. Dicen que el buen vino necesita tiempo para lograr su mejor expresión. Nuestra historia también necesitaba tiempo, años, para encontrar su verdadero gusto. Ella comenzó a cantar nuevamente, pero esta vez no era una canción de dolor o anhelo. Era una canción sobre reinicios, sobre plantar nuevas semillas en tierras antiguas. Su voz, que una vez escondida entre platos y cubiertos, ahora resonó libre, llevando un mensaje de esperanza. Alexander observó todo con satisfacción, su mano entrelazada con Beatriz. Le Petit Jardin, que siempre había sido su sueño personal, se estaba convirtiendo. Algo más grande, un espacio donde las historias de redención podrían florecer. El primer evento de la fundación, dijo Beatriz, será un festival que combina gastronomía, música y vinos. Y por supuesto Helena será nuestra atracción principal. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Los críticos y periodistas ya estaban en línea para entrevistar a las dos familias, ansiosas por documentar cada detalle de esta extraordinaria historia. Jean-Pierre levantó la botella original de Vale d'Uyo. Sugiero que mantengamos un último sorbo. Tostar cuando la primera cosecha del nuevo Vale d'Uyo está listo. Una cosecha, agregó Alan, que nació con una historia de redención para contar. Helena ha mirado su cuchara de oro, ahora ya no es un símbolo de invisible, sino un recordatorio de que los verdaderos sueños a veces comienzan en lo más improbable. En su cuello, el colgante de hoja Bril Java Barreira, que conecta el pasado y el futuro en una promesa de nuevos horizontes. Una semana después del evento histórico en Le Petit Jardin, la antigua sede de la bodega Müller-Sehand, con una energía diferente. Las placas con el nombre Chateau Mondor se estaban eliminando cuidadosamente, dando paso al logotipo original del Vale d'Uro, una hoja de vid de oro simple y elegante. Helena caminó por los corredores junto a Beatriz, con plantas y proyectos para la nueva fundación cultural. Las dos mujeres, una vez antagonistas, ahora compartían una visión común de la transformación. Este espacio será perfecto para el conservatorio, explicó Beatriz, que muestra un área de almacenamiento antigua que se convertiría. Podemos mantener algunos barriles como elementos decorativos, mezclando la historia del vino con las artes. Y aquí, señaló Helena a otra área, podemos crear un pequeño teatro para actuaciones íntimas. Imagine, degustaciones de vinos acompañadas de música en vivo. En otro sector de la bodega, Alan y Franco trabajaron juntos por primera vez en años. El antiguo maestro examinó cuidadosamente todos los aspectos de la producción actual, mientras que Franco explicó los cambios implementados a lo largo de los años. Su método original, dijo Franco, señalando que Alan demostró un vino de la última cosecha. Había algo especial que nunca podríamos replicar por completo. Era como perderse. El alma de un vino, respondió Alan suavemente, proviene de la verdad con la que se hace. Cada elección, cada decisión en el proceso debe ser auténtica. En la oficina principal, Dona Clara y Jean-Pierre organizaron los documentos. Para la nueva estructura administrativa, el enólogo francés había decidido quedarse en París durante unos meses para ayudar en la transición. Madame Clara, dijo Jean-Pierre con su acento característico, encontré algo interesante en los archivos. Mostró una vieja imagen en la que Clara apareció cantando en una fiesta de bodega rodeada de trabajadores sonrientes. La música siempre ha sido parte del alma del Vale d'Uro, ¿no? Clara sonrió, interpretando la fotografía con amor. Los trabajadores dijeron que las uvas maduraron mejor cuando había música en los viñedos. Tal vez no estaban equivocados. Alexandre llegó a la bodega al final de la tarde, trayendo noticias de Le Petit Jardin. La renovación del restaurante comienza la próxima semana, anunció durante una reunión con todos. El nuevo espacio tendrá una etapa permanente y una bodega especial para degustaciones educativas. ¿Y las reservas?, dijo Beatriz, todavía preocupado por el impacto de los mundos. Se triplicaron desde el evento,
dijo Alexandre. Aparentemente, la gente no solo quiere buena comida y buen vino, sino que quieren ser parte de una historia de redención. Helena, que estaba sentada entre sus padres, tomó su cuchara de oro, ahora un amuleto que siempre llevaba consigo. ¿Sabes lo que más me emociona? Ver cómo una historia de dolor puede convertirse en algo tan hermoso. Ma chérie, intervino Jean-Pierre, los mejores vinos a menudo provienen de las vides que enfrentaban la mayor cantidad de desafíos. La lucha es parte del personaje. Franco, que había estado callado por un tiempo, de repente se levantó. «Tengo algo para mostrarte», dijo, dirigiéndose a una vieja puerta que había estado encerrada durante años. El grupo lo siguió a una habitación polvorienta, llena de viejas cajas y documentos. «Este era mi archivo personal del original de Vale Dio de Ouro», explicó abriendo una de las cajas. «Mantuve todo, fotos, etiquetas, notas. No pude deshacerme de ellos, incluso en los momentos más difíciles». Alan tomó una de las viejas etiquetas, sus ojos brillaban con recuerdos. «Este fue nuestro primer diseño», murmuró. «Nos unimos, ¿recuerdas?» «¿Cómo pudiste olvidar?», respondió Franco, su voz embargada. «Pasamos toda una noche discutiendo cada detalle, bebiendo ese terrible vino que había hecho en el garaje». Las risas que siguieron rompieron las últimas barreras de tensión entre ellos. Helena vio la escena con un corazón completo. Su padre y su Frank, recordando momentos de amistad como si los años de separación comenzaran a disolverse. Beatriz encontró un viejo cuaderno. «Mira eso», dijo, mostrando una página donde Franco había escrito: «El secreto no es solo en vino,